Bendiciones. Es maravilloso entender que los propósitos del Señor se cumplirán en nuestras vidas a pesar de todas nuestras imperfecciones. Dios siempre está rogando por ti y por mí ante el Padre. ¿Sabes que en Lucas, el capítulo 22, el verso 32 dice: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, fortalece a tus hermanos. El Señor estaba hablando, dando esta misión a Pedro. Sí, muchos podemos decir, pero Pedro, el hombre que era impetuoso, el hombre que casi no obedecía ni se sometía. Sí, ese era Pedro, pero Dios lo transformó. Dios pensó en Pedro y le dio una misión. Pero, ¿sabes? Siempre estuvo rogando por Pedro. Podemos ver tres aspectos en esta parte. El primero, el Señor Jesús se involucró en la vida de Pedro. Lo atrajo a él porque lo amaba. Pensó en Pedro. Y su amor fue un amor sincero, sin egoísmo. Él se dio. En segundo lugar, Él no lo dejó a un lado a Pedro, aún sabiendo lo que sucedería, lo que iba a pasar con Pedro. Pedro no iba a cumplir la misión, porque el Señor sabía quién era Pedro, pero no lo dejó, no lo abandonó. Y en tercer lugar, el Señor Jesús se preocupó tanto de Pedro que, aunque le falló, estuvo siempre a su lado. Y esas son tres grandes enseñanzas que nosotros, como hijos de Dios, como hermanos, también debemos considerar para que así podamos ir a nuestros hermanos. El Señor, ¿sabes? El Señor Jesucristo rogó ante el Padre por Pedro porque su fe no le falte. Sí, su fe no le falte, porque lo conocía. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos también. Más fe, más fe, más fe cuando las cosas no están bien. Y necesitamos entender que Dios es el que tiene el control. Más fe cuando aún las cosas están bien. Debemos de seguir viendo al Dios invisible, al Dios que hace las cosas correctas, las cosas que nosotros necesitamos, las hace para nuestro bien. Y aún así, seguir viéndolo, seguir entendiendo que somos instrumentos para cumplir sus propósitos. Para eso también necesitamos más fe. Y sabes, Pedro tuvo su caída, pero Pedro no se quedó ahí. El Señor lo restauró. Muchos pudieron decir de Pedro: fue un perdedor. No fue aquella persona en que Dios creyó. No, el Señor Jesús ya sabía lo que iba a suceder con Pedro, pero aún así lo levantó, lo restauró. Hoy puedes sentirte tú un perdedor. La gente puede decir muchas cosas de ti, pero Dios no te ve como te ve el mundo. Por eso Dios cada día está rogando ante el Padre por ti y por mí. Dios pensó en Pedro y lo contó para que Él llevara a otros, guiara a otros al arrepentimiento y a la fe en Cristo, para que de una manera asombrosa Dios pudiera cambiar muchas vidas. Hoy tenemos el mismo Dios que Pedro también lo tuvo. Y ese Dios es el que nos puede ayudar a nosotros
en nuestros momentos de debilidad, para que nuestra fe no falte. Que Dios esté aumentando tu fe, que Dios te esté ayudando, que te esté sosteniendo, para que tú puedas entender que el Señor es quien te quiere llevar a vivir otras etapas, otros momentos donde tu fe crezca, se aumente, para que tú puedas vivir en victoria. Bendiciones. Hasta pronto.